Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amen. Nun, Fray César. Nun apolueis ton dulon sum, despota katato gema su en ei penei. Hoti eidon hoi oftalmoi mu to soterion su. Ho getoimasas kata prosopon panton ton laon. Fos eis apocalypsin epsnon, kai doxan lau su Israel. Ahora, por favor, Anderson Jaire María. Jaire María, que garito meene, jocurios metasu, eulogomene su en gunaisin, kai eulogomenos, jocarpos, tescolia su Jesús. Hagia María, meter ceu, proseuju hupergemon, ton hamartolon num kai enten oratu planatu gemon. Amen. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Bueno, hemos hecho ya este primer momentico afrontando la pronunciación. Yo veo que hay mucha mejoría pues, en estos dos últimos que he escuchado. Les recuerdo sobre todo la pronunciación de la Y cuando está sola como una Y, una cosa un poquito más exagerada de lo que la están haciendo. Y bueno, y César, bien hecho el unir las enclíticas con las palabras que tienen su acento respectivo, porque eso sí es importante que se logre escuchar. Ahora, nosotros estábamos en la clase pasada aprendiendo una de las voces que corresponden a esta lengua, la voz media y la voz pasiva. Les voy a mostrar enseguidita a ustedes en la presentación obviamente que estamos haciendo, les voy a mostrar a ustedes lo último que hicimos nosotros, es decir, vimos el presente, indicativo, medio y pasivo. De manera que lo recordemos un poco y después de recordarlo un poco, pues obviamente vamos a estudiar lo otro que se sigue, que será el imperfecto. O sea, hemos estudiado el presente y ahora estudiaremos el imperfecto. Mucha atención porque realmente las cosas hasta este momento no son complejas. Lo complejo en este asunto será intentar definir cuándo esa forma que nosotros vemos en pantalla, luomai, lue, luetai, luomeza, luesfe, luontai, luesthon, cuando esa forma la debemos traducir o la debemos interpretar como una forma media, y entonces sería yo me desato a beneficio personal por mis propios medios, tú te desatas, ella se desata, nosotros nos desatamos, vosotros os desatáis, ellas se desatan, vosotros dos os desatáis y ellos o ellas dos se desatan. O cuando vemos, por ejemplo, luomai, debemos traducirla o interpretarla como una voz pasiva, es decir, soy desatado o liberado, tú eres desatado, liberado, es desatado, liberado, etcétera, etcétera. Yo quisiera pedirles a ustedes, si tienen alguna dificultad con esto, pues que
que lo pregunten ahora. Si no tienen dificultad, pues continuaremos con la siguiente temática, es decir, la del imperfecto, indicativo, medio y pasivo, porque haremos la construcción pues, de esta voz que nosotros estudiaremos hoy y también, si el tiempo lo permite, estudiaremos las contracciones, repasando así elementos que ya conocemos con estos elementos que en el momento pues estamos estudiando. A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta que hacer al respecto de estas voces, de esta voz primera que estamos haciendo acá, voz medio pasiva del presente indicativo? Bueno, si no hay preguntas, en todo caso, o si van a haber preguntas, yo voy diciendo una cosa además de esto. Recordemos que la forma activa es liu-o, que significa yo desato algo, o yo libero algo. Entonces aquí ya tenemos, frente a esa, liu-o-mai, que tiene estos significados. En la segunda persona singular, en la voz activa, yo digo liu-eis. Y aquí yo tengo liu-ei. En la forma activa de la tercera persona singular yo tengo liu-eis. Y en la forma media y pasiva yo tengo liu-etai. Yo tengo en la forma activa liu-omen. Y en la forma medio o pasiva liu-omeza. En la forma activa de la segunda persona plural yo tengo liu-ete. Y en la media pasiva liu-esfe. En la forma activa yo tengo liu, u, si, o con la niuefelsística si es el caso. Y aquí yo tengo simplemente liu, on, tai, voz media y pasiva. Y en la forma activa de los casos del dual tendré liueton, mientras que en la forma media y pasiva tendré liueston. Oh my, con todo lo que dijimos la vez pasada, que su terminación era esai, pero que llegó a volverse esto. Oh my, etai, omeza, este, ontai, eston y eston, significa que nosotros debemos también asimilar estas terminaciones para poder diferenciar una cosa de la otra. Entonces, esto entre la clase pasada y la clase presente, pues debe estar asimilado, porque si no, pues ahora se viene otro poco más. Si no hay preguntas, entonces pasamos inmediatamente a lo siguiente, es decir, vamos a estudiar el imperfecto. Yo quiero recordarles a ustedes que así como el imperfecto indicativo activo tenía como estructura un aumento, un tema y una terminación, pues en este momento tenemos que recordar, eso vale la pena, que tendremos que hacer lo mismo, la misma estructura, es decir, colocar al tema, anteponerle un aumento y después del aumento vamos a colocar el tema y la terminación respectiva. Mucho cuidado porque uno puede creer que con solo la terminación, porque como varía, ya tendríamos el imperfecto, y no, el imperfecto es un tiempo histórico y los tiempos históricos en griego los vamos a construir casi siempre no, la mayoría de las veces solamente por ahí habrá alguna cosa que cambiará con el aumento. Entonces comencemos. La primera persona es la siguiente. Vamos a seguir trabajando el verbo luo. Pero atención que aquí la terminación va a cambiar. Ustedes ya ven que aquí tenemos el aumento junto con el tema y ahora colocamos la respectiva terminación. Me perdonarán que aquí me ha faltado colocar de pronto en la estructura la palabra aumento. Aumento, tema y terminación. Aquí en todo caso, en la palabra pueden ver el aumento en letra verde. Aumento, tema. ¿Y cuál será la terminación? Es decir, ¿cuál es aquella cosa, aquella terminación que me dice que esto es primera persona? Pongan mucha atención porque es una pequeña variación, digámoslo así, de las terminaciones que nosotros ya teníamos pues para las otras palabras, para la anterior conjugación. Entonces yo voy a colocar como terminación, recuerden que para la voz media pasiva del, perdón que estoy tratando de solucionar un problemita, un inconveniente técnico que tengo acá con el mouse y con todo, que no me quieren funcionar en este momento.
Exacto. Ahora sí. Parece que ahora sí. Bien, lo que vamos entonces a colocar es, si el tema medio pasivo del perfecto era oh my, mire lo que va a ser el tema en el caso del, perdón, la terminación en esta primera persona del singular imperfecto. Tendremos o y tendremos esto. El acento lo dejaremos. Recuerden que en la situación de los verbos, el acento debe de estar lo más posible hacia el inicio de la palabra. Quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿dónde colocaría el acento? ¿Dónde creen ustedes que debería ir el acento en esta palabra? En la ómicron, muy bien, aquí lo colocamos. Entonces tendríamos Eliu, omen. Y entonces tendremos dos definiciones de Eliu, omen. Si es en la voz media, atención, yo voy a colocar yo. Recuerdo que este prenombre reflexivo es, no es obligatorio en español. La idea es entender que la voz media lo que sucede es un acto en beneficio propio y con los propios medios. Entonces, yo me desataba. Entonces, yo me desataba con mis propias manos. Yo me desataba para mi propio beneficio. Y cuando lo tenemos en voz pasiva, pues nosotros vamos a decir simplemente yo era desatado. Porque estamos obviamente en el tiempo, en el aspecto temporal del imperfecto. Eliu omen, yo me desataba, yo era desatado. Dicho esto, pasemos entonces a el siguiente momento, que es la segunda persona singular. De nuevo, debo de colocar tanto el aumento como la terminación y luego de ello voy a agregar, perdón, el aumento con el tema y ahora voy a agregar la terminación. Atención que la terminación acá le sucede un poco de lo mismo que sucedía con la segunda persona singular de la voz medio pasiva del tiempo presente. Aquí tengo yo la palabra. ¿Dónde coloco el acento? Bravo, el agiopsis. Atención, entonces, aquí voy a colocar un pequeño asterisquito para explicar enseguidita la terminación. ¿Cómo vamos a traducir entonces esto? Recuerden que en el caso de la voz media, yo voy a colocar tú, esta posibilidad reflexiva te desatabas, y en la voz pasiva vamos a recordar a la traducción eras desatado, tú eras desatado, eras desatado. Yo también quiero recordar en este momento que obviamente el pronombre no lo vemos acá, el pronombre es su, pero se supone, pues porque las personas, así como sucede en griego, en español, las personas están contenidas en la forma del verbo. A ver, ¿qué pasa con esa U que ustedes ven ahí? Esa terminación en rojo. Antiguamente no era propiamente esa la terminación y en algunos verbos que tenemos del griego nosotros vamos a encontrar esta terminación que ustedes van a ver en pantalla al lado del asterisco. Vamos a encontrar esto. Y perdónenme, voy a escribir acá en otro color la letra intermedia. Así como en la otra era esai, aquí en el imperfecto tendremos eso. Con el paso del tiempo, la sigma intervocálica fue cayendo, o sea, fue cediendo, se fue elidiendo. Entonces, digamos que desaparece, dejándonos a nosotros dos vocales cuya intensidad son fuertes. Quiero preguntar, cuando dos vocales fuertes se encuentran como estas que tenemos aquí en pantalla, ¿qué sucede? Debo de recordar esto porque hoy vamos a trabajar verbos de contracción, entonces es mejor que volvamos a recordar ese tipo de cosas pues que ya tienen que estar o que ya tendrían que estar asimiladas en nosotros porque las estamos viendo desde la tercera lección de este curso de griego.
¿Qué pasa cuando se encuentra una vocal fuerte como la épsilon con una vocal fuerte como la ómicron? Contracción. Hay una contracción, y esta contracción, ¿cómo sería? El diptongo U. Exacto, es una excepción. Si recordamos bien, la contracción realmente, si seguimos la norma, debería ser una omega, porque vence la vocal oscura en su forma larga. Pero esto se trata de una excepción, y como es excepción, entonces lo que va a terminar acá es una simple U, como lo vemos acá en la terminación. Entonces aquí tenemos la persona LUU. Y en muchos, la mayoría de los verbos que vamos a tener, vamos simplemente a agregar ese diptongo U al final del tiempo imperfecto, medio o pasivo. Pero podremos ver en algunos textos que se conserve la idea original de una terminación eso. Lo digo y lo he aclarado así como lo hice para el presente en ESAI, porque puede ser que aparezca, puede ser que ustedes se encuentren con ello y al menos sepan que hay dos posibilidades. Una muy antigua y la otra, pues que es la que terminó dominando en el tiempo las cosas. Aquí volvemos a tener la misma situación. Voy a colocar tanto el aumento como el respectivo tema y vamos hacia la tercera persona, que es muy parecida a la persona del presente. En el presente la terminación era etai. Aquí simplemente vamos a tener eto. Y esa terminación pues no va a tener ninguna complicación como la que hemos hecho nosotros anteriormente para la segunda persona singular. Pregunto a ustedes, ¿dónde coloco el acento? La Y. Muy bien, en la Y. Recordemos que puede, en la regla de la terminación tenemos aquí 4 sílabas, la última, la penúltima, la antepenúltima y la que está antes que eso, o sea, 4 sílabas. El acento solo puede caer en una de las 3 últimas sílabas, es decir, en liu, en e o en to. Hemos dicho como norma para los verbos que el acento debe caer lo más posible hacia el inicio de palabra, o sea, hasta la antepenúltima lo colocaríamos para respetar la regla. Y puede permanecer ahí en dependencia de que la última sílaba sea breve, y ustedes ven que aquí tenemos una omicron y eso significa una sílaba breve. Estoy simplemente repitiendo, yo ya no sé por qué número de veces, lo que ya pues desde hace mucho rato se ha dicho, de manera que los que todavía tienen problemas con lo de los acentos y que les ha rebajado tanto, sobre todo en los talleres que he venido revisando, pues puedan mejorarlos colocando un acento donde tendría que estar. Atención, esto entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Él o ella se desataba. Y él o ella era desatado. Y él o ella, muy bien, era desatado. Entonces tratemos de ir asimilando las terminaciones. Tenemos el omen, sobre todo las terminaciones, pues porque lo otro lo construimos. El omen, el u, omen, u, el eto, omen, u, eto, omen, u, eto. Tratemos de irlas metiendo en nuestro sistema de asimilación, de manera que esto no nos tenga que obligar a volver sobre lo mismo, sino que podamos, pues con toda serenidad, afrontarlo de la mejor manera. Mientras yo en la voz activa tenía omai, ei y etai, aquí tendré estas terminaciones, omen, u, eto. Porque sobre la base que hemos construido, o sea, esta es la base, ya todo lo otro, pues como si fueran los pisos de un edificio, se seguirán levantando. Pero si esta base no está, lo otro pues va a ser mucho más difícil. Entonces, en este momento tratemos de hacer el proceso de la asimilación. Bien, vamos entonces a la primera persona. La primera persona del plural, hacemos exactamente lo mismo.
Al tema le anteponemos el aumento, que en este caso coincide con una epsilon. Recuerden que a veces esa epsilon puede variar en dependencia de que la palabra inicie por una vocal. Entonces ahí tendría yo que hacer una especie de fusión, lo que nosotros llamamos la condensación de dos vocales. En la primera persona de la parte de la en la primera persona del tiempo presente medio pasivo, nosotros tendríamos la terminación ómeza. Pues nosotros tendremos acá la misma terminación. Entonces, esta pues es una ya ganancia, pues porque la conocemos. Y lo bueno es que se puede diferenciar con la anterior, pues porque obviamente tenemos acá esto. Tenemos el aumento. La terminación, el tiempo imperfecto en su voz media lo traduciríamos nosotros como nos desatábamos, y esto significa en beneficio propio o con nuestros propios medios, nos desatábamos, o en la voz pasiva nosotros diríamos simplemente éramos desatados o liberados de acuerdo a la traducción que estemos usando. Éramos desatados. Éramos desatados. Bien. Eliuómeza, tal cual la misma terminación del tiempo presente. Entonces ya tengo en el tiempo presente, digo los del presente, tengo o, mai, ei, etai y ómeza. Yo estoy repitiendo y ojalá usted en su cabecita repita conmigo esas mismas cosas para que se vaya familiarizando con ellas. En el tiempo del imperfecto tendremos entonces omen, u, eto y lo mismo ómeza. Ahora vamos a la segunda persona del plural. La misma historia, aumento, tema y finalmente colocamos nuestra terminación que, como en el caso anterior, va a coincidir con el tiempo presente. Es decir, nosotros vamos a colocar esto. Es fe. Es fe. ¿Dónde debería ir el acento en esta forma verbal? Recordando que los verbos, el acento generalmente va hacia el inicio de la palabra. En la Ypsilon, bravo. El U es fe. El U es fe. ¿Y cómo traduciríamos la forma media? Os, bravo, os desatáis. Vosotros os desatáis, perdón, os desatabais, o erais liberados, perdón, os desatabais, os liberabais, como queramos nosotros traducir, desatabais. ¿Y cómo sería la voz pasiva? Muy bien. Vosotros erais desatados. Erais desatados. Vuelvo a repetir las terminaciones porque ya vamos a terminar este ejercicio con las terminaciones. Entonces, en la voz o mai. Traten de ir haciendo esto con la mente para que ya eso les quede ahí. O mai, ey, esa eta con la iota suscrita. Ey, etai, ómeza, este. Y aquí en la voz media pasiva del tiempo imperfecto, nosotros tendríamos omen, u, eto, ómeza, es fe. Es fe. Ahora movámonos hacia la tercera persona del plural. Tema con su respectivo aumento y colocamos a continuación una terminación que también es simpática porque se parece en poco a aquella del tiempo presente. En el presente decimos ahí, pero en el imperfecto vamos a decir simplemente onto. Onto. Y como se supone, porque ya lo han dicho varias veces, el acento lo puedo dejar ahí, eliu onto, onto.
¿Cómo traduciríamos esto en la voz media? ¿Qué clase de traducción podríamos colocar acá en la voz media? Ellas eran desatados. Bravo, ellos o ellas desataban se desataban por sus propios medios, para su propio beneficio. Y yo repito mucho esto último porque es la idea de la voz media, algo que se hace y que afecta al sujeto porque lo hace para su propio beneficio y en muchos de los casos con sus propios medios. Nosotros no vemos lo importante de esto quizás porque no hemos visto un texto donde esto sucede. Cuando vemos un texto y la voz media sucede, en ese texto eso cobra una relevancia bien interesante. Y ahora, ¿cómo quedaría la voz pasiva? Ellas eran desatados. Bien, eran desatados. Aquí está. Una característica propia de esto es eso, que el imperfecto en griego siempre tiene parecidos en sus terminaciones a lo que es el presente. Cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, el presente activo decíamos liu o, pero cuando lo volvíamos en imperfecto activo se volvía liu on. O sea, había una serie de semejanzas en las terminaciones, no eran las mismas, pero se asemejaban. No sé si se acuerdan de las terminaciones en activo, era activo o, imperfecto era on. Activo eis, imperfecto era es. Activo activo ei, imperfecto era e, con una new efelsística. Y lo mismo, así podríamos concluir con todo lo otro. Aquí prácticamente es lo mismo. En el activo tenemos, en la voz media pasiva del presente tenemos omai y en el imperfecto omen. En la segunda persona del presente tenemos etai, que se vuelve una e con iota suscrita. Aquí tenemos una esai. Aquí tenemos una eso, que se vuelve una u, porque el signo intervocálico cae. En la tercera persona, nosotros tenemos un etai, que se vuelve en el imperfecto un eto. En ambas tenemos un ómeza para la primera persona plural, en ambas tenemos para la segunda persona plural, tenemos un esfe y nos volvemos a separar un poquito, pero un poquito nada más. En el tiempo del presente medio pasivo tendremos en la tercera persona plural ontai, pero en el imperfecto tendremos onto. Lo mismo vale decir para los duales, que en el imperfecto ya se empiezan a diferenciar especialmente en la tercera persona. Entonces, en la segunda persona, nosotros tenemos de nuevo el tema con su debido aumento, como es propio del tiempo imperfecto, y la terminación que vamos a construir es la misma que tenemos en el tiempo presente, es decir, es thon. El US thon. El US thon. Aquí tenemos entonces nosotros la voz media o la voz pasiva del tiempo imperfecto segunda persona dual. ¿Cómo la traduzco en voz media? Vosotros dos sois desatados. Vosotros dos, atención, os desatabais. La construcción que alguno de ustedes ha dicho no es que sea incorrecta, pero pertenecería más a la traducción de el perfecto. Y aquí no estamos en el perfecto, sino en el imperfecto. Vosotros dos os desatabais. ¿Y cómo quedaría en voz pasiva? Vosotros dos erais desatados. Muy bien, vosotros dos erais liberados o desatados. Esthon.
omen, u, eto, omeza, esfe, onto, esthon. Vuelvo a mostrarlo incluso en pantalla para que visualizándolo lo asimilemos. Omen a la primera persona, omen, u, eto, omeza, esfe, onto, esthon, y finalmente la tercera persona con la cual concluimos este paradigma. Haré exactamente lo mismo, colocaré tema, su aumento, y ahora colocamos la terminación, que en poco cambia, es decir, es muy parecida, solamente una vocal que ya la deberíamos suponer, pues si tenemos familiaridad con las terminaciones activas. Aquí quedaría es, y en vez de una omicron vamos a colocar una eta, y quedaría de la siguiente manera. ¿Dónde debo de colocar entonces el acento en esta forma tercera persona? En la épsilon, bravo, porque si la dejaría en la upsilon, me doy cuenta que tendría que al final estar una sílaba breve para poderla dejar aquí en la upsilon. Como no hay una sílaba breve, tiene una eta, eso significa que se alargó, entonces la muevo de una posición y aquí me queda eliuesfen, eliuesfen. ¿Cómo me quedaría entonces la traducción de la voz media? Ellos dos se desataban. O sea, la voz media, no me la confundan con la voz pasiva. Ellos dos se desataban, porque la traducción que ustedes propusieron o que alguno propuso en este momentico, el sujeto no estaba haciendo nada. Al sujeto alguien lo desataba. Ellos dos eran desatados. Significa que alguien los desataba a ellos. Entonces eso es voz pasiva. Aquí tenemos es una voz media y debemos traducir ellos dos se desataban, porque lo hacen para su propio beneficio y quizás con sus propios medios. Y ahora sí, entonces, la voz pasiva quedaría ellos dos eran desatados o liberados, como queramos. Desatados o liberados. Aquí tenemos ya todo el paradigma de esta voz. Es un paradigma bien interesante porque prácticamente nos completa a nosotros el cuadro de las voces en griego. No que podamos ver todas las formas verbales, no todas las conjugaciones. Estamos a octubre, a mitad de octubre, hoy es mitad de octubre, entonces lo que nos queda es relativamente poco, pero al menos ustedes quedan con la puerta abierta de cómo se afronta este tema de las voces media y pasivas, de manera que si alguno quiere seguir estudiando griego, pues acudiendo a una gramática o a lo que sea, pues esto no sea para nada no familiar. Bien, aquí tenemos entonces el cuadro con las estructuras propias, es decir, tenemos en el singular el aumento, el tema, la terminación, aumento, tema, terminación, aumento, tema, terminación. He señalado una serie de colores que quiero hacer notar a ustedes acá. El aumento en verde, simplemente para que no se nos olvide que en el tiempo imperfecto o en el aspecto temporal del imperfecto, nosotros debemos siempre tener este signo que es propio de este tiempo histórico. El tema, que no ha variado, que lo hemos dejado regular, pues porque no me interesaba variarlo, y he señalado la vocal con la que inicia cada una de las terminaciones. ¿Por qué la señalo? Pues porque a continuación nosotros vamos a trabajar las formas contractas y será el trabajo que ustedes van a hacer en un momentico cuando yo les proponga una palabra. Un trabajo que si está bien hecho, atención, un trabajo que si está bien hecho con lo que significan, es decir, tanto la estructura como la terminación y los acentos, pues no me tienen que hacer el que me lo haga bien, no me tendrá que presentar el tercer taller, bueno, si lo quiere presentar, perdón, el último taller, el cuarto taller que corresponde a esta lección. Bueno, si lo quiere presentar, no hay ningún problema, una nota de más. Pero voy a dar la posibilidad de que si alguno dice, yo estoy cansado de hacer talleres,
me voy a liberar del taller, entonces pueda presentar ahorita, todavía no obviamente, en dos verbos que voy a proponer al final, esos dos ejercicios, y de esa manera pues va a tener su nota, que la puede aprovechar, o que puede decir, no, yo hago el taller y pues también quiero tener esa nota, ya mirará cada uno. Bien, en todo caso, como logramos ver, las voces media y pasiva tienen una misma forma. Y aunque esto va a cambiar para quienes sigan en griego y tengan que afrontar el tema futuro y el tema aoristo, van a ver que esas formas cambian. Es decir, que va a haber una forma para la voz media y una forma para la voz pasiva cuando esto se conjuga en futuro o cuando se conjuga en aoristo. Aquí una sola forma nos da a nosotros las dos voces, la media y la pasiva. Por lo cual aquí es muy necesario definir si nosotros estamos ante una voz o ante la otra voz. Y esto se puede saber en el contexto que nosotros estudiamos, es decir, dónde los verbos están. Casi siempre es muy fácil saberlo, pero a veces puede suceder, y ha sucedido, por ejemplo, en la exégesis bíblica, que no se sabe si la forma ante los ojos del estudioso es o media o pasiva. Y entonces eso cambia las cosas. Cuando tengan más cancha en este camino, se darán cuenta de que algunas Biblias, por ejemplo, traducen en forma pasiva lo que otras Biblias traducen en forma media. Ahora sí, entremos en otra materia, en la materia de los verbos contractos. Ya sobre la base que hemos construido nosotros, sobre esta base bien hechecita, vamos a entrar en los verbos contractos. ¿Qué pasa con los verbos contractos? Pues los verbos se van a conjugar como los anteriores dos paradigmas, es decir, como el presente y como el imperfecto. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer el primer ejercicio y dejaré a manos de ustedes hacer el segundo y el tercero, o sea, la construcción completa. Teniendo en cuenta la regla de la contracción, si son verbos contractos, son verbos a contraer. Recordemos que los verbos contractos son aquellos verbos que a causa del encuentro de la vocal del tema de la parte final con la parte inicial de la terminación, se encuentran dos vocales cuya intensidad son fuertes y entonces hay que contraerlas, se genera algo nuevo. Y hemos enseñado 4 reglas para eso. Eso es lo que ustedes van a tener en cuenta acá. A quien se le olvidó el tema de las contracciones, esta es la no sé cuánta vez, también creo que es la 4ª vez que explicamos esto. Entonces es la oportunidad de repasar y de dejar esto bien claro en su cabeza. Entonces recuerden eso, vamos a aplicar las reglas de la contracción que se basan en una condición, en que la vocal temática, es decir, aquella del tema, última vocal del tema, se encuentre con la vocal inicial de la terminación y ambas tengan una intensidad fuerte. Y cuando la tienen, aplico las 4 reglas, alguna de las 4 reglas o varias de las 4 reglas de la contracción. Sin embargo, hay una cosa que hay que decir. Algunas cosas van a cambiar en cuanto a las terminaciones. ¿Cuáles son las cosas que van a cambiar? Puede cambiar en la segunda persona del singular. Que por eso, entonces, yo he dicho, puede ser esai para el presente o eso para el imperfecto. Esa es la dificultad que podría existir. Pero por el momento, nosotros nos vamos a grabar que esai se vuelve una eta con iota suscrita y que eso para el imperfecto se vuelve en un diptongo u. Eso es lo que vamos a grabar por el momento, pero en algún verbo aquí sí se puede ver el cambio. Ahora vamos entonces a realizar el primer verbo. Casi siempre escojo la leo. Esta vez voy a escoger el verbo fileo. Vamos a hacer el presente indicativo medio y pasivo. La vocal temática que tengo acá es la epsilon. Miren la palabra fileo. Recuerden que el tema consiste en quitarle a la palabra, al verbo en este caso conjugado, le voy a quitar la terminación. Al quitarle yo la terminación, el tema se me reduce a filé. Y es ahí donde yo voy a comenzar. Voy a explicar todo. Es decir, la construcción, el acento, voy a explicarlo todo. Y la traducción simplemente la digo para no tenerla que escribir. Ustedes coloquen mucha atención porque la idea es eso, que con la atención ustedes puedan elaborar
esto que yo les propongo acá. Es más, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer el tiempo presente de la voz media y pasiva, y nuestros ejercicios van a comenzar con el imperfecto, indicativo, medio pasivo. Entonces, tengan mucho cuidado a cómo voy a elaborar esto para que sepan elaborar lo otro. Quienes van a presentar o quienes logran resolver estas terminaciones, o si alguno, por ejemplo, dice yo no presenté el tercer taller y ya no tuve tiempo, el taller de la lección octava no lo pude presentar y no tengo ya tiempo de hacerlo, yo quiero sustituir esa nota, pues también se puede hacer a través de este ejercicio, eso lo resolveremos al final. Entonces, bien, lo primero que yo voy a colocar es el tema que ya lo conozco, filé. Y miren todo lo que voy a hacer a continuación. Estoy en el tiempo presente, entonces aquí en el tiempo presente voy a agregar la terminación, que en este caso la voy a colocar en otro color, como para que las cosas no se confundan. Aquí tengo la terminación epsilon y voy a agregar en el tiempo presente, pues, la terminación que le corresponde a la primera persona singular, omai. Con esta forma, así construida, yo voy a agregar, atención, yo voy a agregar el acento. Voy a tener en consideración lo siguiente, que la terminación ay en estas conjugaciones se considera breve, aunque es un diptongo, ay, así como sucedía con la primera declinación, aquí en esta conjugación, la terminación ay se considera breve. Si se considera breve, voy a dividir en sílabas la palabra fi, le, aquí tengo que separar porque son dos vocales fuertes y esas forman hiato, fi, le, o y finalmente mai. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 sílabas. El acento debe quedar lo más posible hacia el inicio de la palabra. Entonces yo aquí voy a cancelar esta porque en griego el acento solo puede quedar por la regla del trisilabismo hacia la antepenúltima sílaba, o sea acá, filé, a condición de que la última sea breve. Y la última es breve porque lo acabo de decir. Este diptongo para esta conjugación lo consideraremos breve. Entonces, si es así, ya tengo el acento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir hacia las reglas de la contracción, que las voy a tener ahí listicas, porque en las reglas de la contracción expliqué qué es lo que va a pasar acá. En las reglas del acento de la contracción que la vimos hace poco, con el tema del imperativo. Ustedes buscan el imperativo, ahí aparecerán las reglas de la contracción, de la acentuación en la contracción. Ahora voy a hacer antes de volver a colocar el acento y todo eso, tengo que hacer la contracción. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado una epsilon que se junta con una omicron, es decir, dos vocales que son de intensidad fuerte. Y si son de intensidad fuerte, pues obviamente, muchachos, tengo que hacer una contracción. Entonces ahora coloco el tema, fi, voy a hacer la contracción entre estas dos vocales, la voy a colocar en otro color para que se pueda notar. Y me voy a las reglas de la contracción que vimos por allá en la tercera lección. Cuando una vocal se encuentra con otra oscura, ella se vuelve en su manera oscura larga. Una vocal clara o media se encuentra con una oscura, vence la oscura en su forma larga, o sea, me debería quedar omega, pero en esa regla hay una excepción, que cuando epsilon se encuentra con omicron, esto se vuelve u. Y ahí la tengo. Y simplemente agrego el final, mai. Ahora, ¿qué acento colocar? Cuando me voy a las reglas que pertenecen a la contracción, que las vimos para cuando estábamos trabajando el tema del imperativo, o sea, hace 2 lecciones, me encontraba que si el acento está en el primer elemento a contraer, entonces el acento resultante va a ser el acento circunflejo. Yo les he dicho a ustedes que las normas de la acentuación las tengan separaditas, en una hoja aparte, en un cuadro aparte, en una ficha aparte, de manera que puedan recurrir a ellas con completa serenidad. Entonces, la forma resultante será esta que ustedes tienen en pantalla, fi, lu, omai.
que puede significar, en este caso, si es la voz media, la vamos a traducir nosotros con la expresión yo me amo, y si estamos hablando de la voz pasiva, simplemente yo voy a escribir yo soy amado. Entonces miren que incluso en una sola forma está toda esa manera de expresarnos en español. Soy amado. Filumai. Soy amado. Preguntas, cuestionamientos frente a esto que he hecho. No entendí, explíqueme algo. Por favor, me las pueden hacer en este momento. Padre, sobre todo una claridad. Sí. La primera traducción de arriba corresponde a la voz media. Sí. Y la de abajo es la pasiva, ¿cierto? Sí. Ok. Era una... Padre, una pregunta. ¿Me podría repetir esa regla del acento circunflejo que sobrecae sobre la débil de ese diptongo, por favor? Mira, primero que todo, en el diptongo siempre el acento lo coloco sobre la vocal débil. Sí, Por sí. eso tengo que reconocer cuáles son diptongos. Si no reconozco un diptongo, entonces puede ser que yo marque el acento donde no lo tendría que marcar. En el diptongo, independientemente de lo que había arriba primero estaba el acento sobre la primer vocal. Si resulta un diptongo, el acento por obligación lo tengo que colocar sobre la vocal débil. No lo puedo colocar antes, solamente sobre la vocal débil, porque es regla ortográfica del griego. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, padre, no, eso lo tenía claro que recaía, solo que pensé que era diferente porque como no lo alcancé a escuchar, dije, bueno, para saber, pues para determinar bien. Ok, sí. Sí, bueno, gracias, padre. Recuerden que para esto tienen que ya coleccionar las diferentes reglas de la acentuación, porque aquí yo estoy jugando ya con todas, con las que di al principio, pero al mismo tiempo con las que di para la lección en que expliqué el imperativo, contracción, porque yo hice este mismo ejercicio con la contracción. Voy a hacer las otras personas, voy a hablar como estoy hablando. Si alguno me dice, padre, no entendí, pues yo vuelvo a explicar de manera que esto quede claro para que puedan hacer el siguiente ejercicio. Bueno, que ya miraremos un poco. ¿Alguno más tiene alguna pregunta que hacer? Bien. Vámonos entonces a la segunda persona que tenemos acá. Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho porque de pronto esto le puede ayudar a alguien. Voy a agregar el tema con su respectiva terminación épsilon, con su vocal temática épsilon, y ahora lo que voy a hacer es agregarle al tema la terminación como conviene, es decir, en este caso ya la conocemos. ¿Cuál es la terminación que vamos a manejar nosotros acá? Porque yo he dicho que hay una terminación esa y que eso se volvió E. Aquí vamos a seguir manejando esta misma terminación, que voy a colocar, perdón, en otro color para que se diferencie un poco la terminación E. Aquí la coloco. ¿Qué pasa acá? Aquí lo que tenemos es el encuentro de dos vocales, de una vocal, perdón, con un diptongo. Entonces ahí voy a tener en cuenta, es la cuarta regla de la contracción. Pero antes de eso, cuando ya he formado todo, cuando yo tengo el panorama, debo de agregar el acento. Mi pregunta es, ¿dónde coloco el acento y qué acento coloco? Eso lo sabemos de acuerdo a la primera regla. La regla en los verbos nos dicen que el acento debe ir lo más posible hacia el inicio de palabra, respetando las reglas que hemos estudiado, la del trisilabismo, la de la posición del acento agudo, la posición del acento circunflejo y etcétera. ¿Quién me cuenta dónde debería colocar el acento? Padre, podría ser esa última, pues porque la regla dice que, pues en la épsilon, porque hay una regla que dice que, digamos que recae sobre la... Ah, no, pero es que estoy confundiendo la... No, porque esa es siempre y cuando sea larga, pero que la última sea, digamos, larga por naturaleza. Ajá. Pero, ajá. No, O sea, no. ¿dónde lo coloco? Perdón, Henry, que ya me confundí yo también. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo colocarías tú? No. Entonces yo lo colocaría, sería en... A ver. Podría ser en la iota. Mira, porque yo pensaba en la epsilon, pero no porque no es larga y la regla dice que recae agudo en la penúltima larga siempre y cuando la otra sea larga por naturaleza. Bueno, pero es que me había
está bien esta confusión que tú estás estableciendo para que aclaremos un poquito eso para ti, para quienes la puedan tener. Mira, lo voy a decir así básicamente. Si yo lo coloco el acento como tú lo dices, voy a separar 3 sílabas, fi, le, ¿cierto? Pero el acento agudo en la antepenúltima sílaba solo puede caer a condición de que la última sea breve, pero usted aquí no tiene una sílaba breve, tiene un diptongo. ¿Sí me hago entender? En ese caso, a mí me toca mover hacia acá. Ahora, yo lo muevo hacia la épsilon, como originalmente tú lo habías dicho, pero aquí ya hiciste una confusión, porque estás pensando en unas reglas, pero le acabas de quitar el título. El título de esa regla que tú me estás diciendo es para el acento circunflejo. El acento circunflejo puede estar en una sílaba que sea larga. Entonces tú me dices, no, pues que esta sílaba no es larga, entonces eso no da. No, esto es, esas 2 reglas que tú me estabas leyendo ahorita es cuando en la penúltima sílaba la penúltima sílaba es larga y yo debería supuestamente colocar un acento circunflejo, pero si yo empiezo, lo primero que tengo que ver es que esta sílaba no es larga, sino que es breve, porque tiene una épsilon. Entonces, originalmente tu teoría estaba funcionando hasta que mezclaste lo otro. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el acento originalmente tiene que estar ahí donde lo has establecido, es decir, en la épsilon. Dicho esto, ¿sí? Okay. No, ya después es que se puede cambiar a circunflejo, ¿no? Exactamente, porque ya la regla pediría eso, que va a ser agudo circunflejo a dependencia de dónde caía antes, si en el primer elemento a contraer o en el segundo elemento a contraer, que eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Sí, gracias, padre. Ahora lo único que voy a hacer es coloco de nuevo el tema y al tema entonces voy a hacerle primero que todo la contracción, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo contraigo esto? ¿Quién me quiere ayudar en esta contracción? ¿Qué regla aplico? ¿Qué debo hacer? Bien. Hay una cuarta regla. La cuarta regla de la contracción tiene 2 numerales, A y B. Y en el A dice que primero voy a hacer la contracción de las vocales más juntas, en este caso épsilon con eta. Son 2 vocales del mismo timbre, por tanto, vence la vocal en su forma larga. Estoy siguiendo esta regla de acá. Y la iota se deja suscrita. En este caso también valdría lo mismo decir, quito la épsilon y basta. Algunos ya lo dijo así, ya lo pensó así. No habría ningún problema. Ya cada uno puede sintetizar reglas. Lo importante es que la sintetice siempre bien. Esto ya pues es una cosa que se había explicado en la tercera lección. Ahora la pregunta que hacíamos ahorita es ¿qué acento coloco y dónde lo coloco? O sea, ya sabemos dónde estaba antes de formar la contracción. Ahora, ¿dónde lo coloco? Circunflejo sobre la eta. Una circunflejo sobre la eta, muy bien. Porque si el acento antes de la contracción estaba en el primer elemento a contraer, se me volverá circunflejo. ¿Y esto cómo lo traducimos en voz media? Tú te amas. Muy bien, tú te amas. Y en voz pasiva, ¿cómo quedaría este verbo conjugado? Tú eras amado, padre. Atención porque es presente. Tú eres amado. Eres amado. Vamos a la tercera persona. Coloco el tema, es la misma historia, entonces ya me vuelvo un poquito más rápido. Coloco la terminación que ya la conocemos, es tai. Pregunto, ¿dónde coloco el acento? Debe caer lo más posible al inicio de palabras. En la primera épsilon, la coloco en la primera épsilon. Si yo divido por sílabas, queda fi, le, tai. Entonces tengo una sílaba, 2 sílabas,
3 sílabas, esta la ignoro porque solo puede caer en una de las 3 últimas sílabas. Y recordemos que ay se considera breve para efectos del acento en esta conjugación, entonces va en la primera épsilon. Ahora, ya teniendo esa forma, ya sí puedo hacer la contracción como corresponde. Pregunta, y aquí ya tenemos el encuentro de la vocal temática con la vocal inicial del tema, una épsilon con una épsilon. ¿Qué me dice la regla de la contracción? Hay una excepción, padre. Hay una excepción, ¿y qué es la excepción? Epsilon más epsilon da E. Muy bien, aquí la tenemos. Ahora yo agrego la terminación TAI y ya tenemos prácticamente casi que toda la forma. Me queda faltando el acento. Me fijo dónde está el acento, si en el primer elemento o en el segundo elemento, y está en el primer elemento. Si está en el primer elemento, el acento, ¿cómo me debería quedar? Sobre la iota. Circunflejo sobre la vocal débil. Bravo. Y ahora entonces nos vamos a las traducciones. Filé y tai en voz media, ¿qué significa? Ella se ama. El ella se ama. ¿Y qué significaría en voz pasiva? Ella es amada. Muy bien. Es amado o es amada dependiendo del sujeto del verbo, si es masculino o si es femenino. Bien, vamos a la primera persona del plural. Voy a colocar el tema como ya lo sabemos y al tema le voy a agregar simplemente su terminación, que en este caso ya la conocemos, es o, me, za. ¿Dónde debo de colocar el acento? Entonces alguno me podrá preguntar, no sabemos la cantidad de alfa, porque recuerden que alfa puede ser o breve o puede ser larga. Atención que en esta terminación o meza, esa alfa siempre va a ser breve. Aquí la coloco. O meza siempre nos va a dar a nosotros un alfa breve. ¿Dónde coloco entonces el acento? O en la omicron, aquí lo coloco, porque si separo fi, le, o, meza, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que filé lo descartamos y me queda la posibilidad siguiente, o. Y puede estar ahí acento agudo a condición de que la última vocal sea breve, como ya lo sabemos. Entonces aquí ya tengo prácticamente todo. Ahora me dedico a hacer la contracción. ¿Cómo debería ser la contracción de esta palabra? Sabiendo que me encuentro con una épsilon y con una omicron. Una excepción, padre. Muy bien, una excepción, la excepción que me dice. Cuando encuentras, exacto, queda el diptongo U. Bravo, aquí tengo entonces el diptongo U y ya lo último que hago es colocar el resto del tema, o sea, meza. Ahora, lo único que me queda es verificar la cuestión del acento, que es, digamos, lo que a un estudiante generalmente le puede costar. Cuéntenme a ver qué hago con... Agudo sobre. El acento permanece. Bueno, yo no sé qué la pelotera, algunos dicen aguda, algunos dicen ¿qué hago? ¿Qué hago? Díganme. Padre, queda agudo sobre el acento. Muy bien. Dice que va a depender de dónde caía el acento, ¿cierto? Entonces el acento en este tipo de construcción quedaría agudo. ¿Por qué agudo? Queda circunflejo si el acento antes de la contracción estaba en el primer elemento, pero si el acento está en la construcción en el segundo elemento, se va a quedar agudo. Y recuerden que como aquí surgió un diptongo, los acentos se colocan sobre la vocal débil. Y aquí lo tengo yo, vocal débil. Filúmeza. Filúmeza. ¿Alguno tiene problemas con esto?
Esa es la segunda regla, pues que nosotros hasta el momento no habíamos utilizado, entonces como no la habíamos utilizado, pues obviamente puede producir alguna perplejidad, pero realmente eso es lo que queda, filúmeza. ¿Cómo traducimos filúmeza en voz media? Nosotros nos amamos. Os amamos. ¿Y cómo quedaría traducido en voz activa? Nosotros somos amados. Bravo, somos amados. Aquí está. Bien, vamos entonces a la segunda persona del programa. Ahorita yo les muestro todo el cuadro para que ustedes puedan hacer tranquilamente la foto, llenarlo y demás. Vamos a hacer la segunda persona. En la segunda persona el ejercicio es muy básico. Recordemos que simplemente agregamos la terminación, que en este caso es fe. El acento donde lo coloco. Fi, le, fe. ¿Dónde coloco el acento? En la primera Hypsilon, bravo. Lo voy a colocar en la primera Hypsilon, aquí lo dejaré. Perdón, en la primera Epsilon, aquí lo dejo. Y ya tenemos entonces lo que necesitamos. Ahora vamos a hacer la contracción. La contracción está entre la vocal que está en color rojo, o sea, la vocal temática, y la inicial de la terminación. Epsilon y Epsilon, ya lo habíamos visto ahorita, formaban una excepción, y la excepción nos daba a nosotros esto, ei. Y finalmente agregamos nosotros lo que corresponde a la terminación, o sea, lo que queda faltando es fe. ¿Qué acento debo de colocar? Perdón, ¿qué acento debo de colocar? Properispómeno. Bravo, el acento properispómeno, como nos dice César, porque el acento antes de la formación estaba en el primer elemento, luego obviamente va a ser properispómeno o circunflejo, que lo coloco sobre el segundo elemento del diptongo, que es lo resultante, y esto cómo se traduce en voz. Vosotros os amáis. Os amáis, muy bien. Vosotros os amáis. ¿Y cómo sería la voz pasiva? Vosotros sois amados. Sois amados, bien. Sois amados. Vamos a ir concluyendo. Tercera persona tengo filee. Agrego la terminación que corresponde a filee. Ya nosotros la tenemos, ahí es ontai. Entonces agrego ontai. ¿Dónde coloco el acento? Pregunto. Yo lo que hago generalmente es separar en sílabas fi, le, atención, o, tai, 4 sílabas. ¿Dónde coloco el acento? Muy bien, un acento agudo en épsilon, porque recuerden que ahí se considera en esta conjugación breve. Ahora yo me dispongo a hacer la correspondiente contracción entre epsilon y omicron. Para ello, entonces, ya lo sabemos, es una excepción que se vuelve U. Recuerden, quienes estén perdidos en esto de por qué quedó así, estudiar las reglas de la contracción. Coloco el resto de la terminación. Observo dónde está el acento, si está en el primer elemento o en el segundo elemento a contraer, veo que está en el primer elemento y entonces como está en el primer elemento, agrego simplemente un acento properispómeno o circunflejo en la segunda sílaba. Aquí, por ejemplo, a Henry, aquí ya sí se puede notar, esta es la penúltima sílaba, fi. Aquí tengo yo, perdónenme acá, fi, lun, tai. Aquí ya tengo la según penúltima sílaba larga y puede ser acento circunflejo a condición de que la última sea breve y la última es breve. Henry, no sé si esto pueda un poquito también ubicarte en lo que decíamos ahorita. Sí, padre, total. Listo. Ahora entonces, ¿cómo quedaría la traducción de la voz media?
Ellos Se aman. Ellos se aman, bravo. ¿Y cómo quedaría la voz pasiva? Ellos son amados. Muy bien, son amados. Ustedes deben estar cansados de que yo pregunte siempre la traducción, pero ¿por qué no hago? Porque es la única manera de que esto se nos vaya quedando ya en la cabeza. La repetición asegura la asimilación. Uno se familiariza con las cosas de esa manera. Ahora vamos a hacer la segunda persona dual, que es la misma tercera persona dual. Entonces, porque la terminación es exactamente igual, entonces creo que no haya sino que hacer esta. Ya la otra se supone que funciona exactamente como esta. A filé yo le voy a agregar la terminación que le corresponde, y en este caso recuerde que la terminación que le corresponde es esta, es son. Atención, es esta. Ahora, lo que voy a hacer es agregar el acento. El acento lo voy a agregar sobre la primera épsilon. Yo he separado fi, le, son. Entonces tengo una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas y 4. Esta la descarté por el trisilabismo y voy a poner el acento en la antepenúltima, pero mirando que la última sea breve. Y como es una omicron, pues lo puedo hacer con toda la serenidad del caso. Dicho esto, entonces ahora sí paso a hacer lo correspondiente, a hacer la contracción. Y para hacer la contracción, pues recuerden ustedes que simplemente coloco de nuevo el tema. Ahora me las tengo que ver con las dos vocales fuertes para hacer la contracción, y esa contracción me va a resultar por una excepción en EI, como ya lo sabemos por las reglas. Termino de agregar el resto de la terminación y ahora me queda saber qué acento voy a colocar. En este caso colocaré, ¿qué colocaré? El acento circunflejo, porque el acento cayó en el primer elemento a contraer, fileison, fileison. Y si eso es así, pues entonces ya solo me queda traducir. ¿Cómo traduzco la voz media? Vosotros dos, bravo, os amáis para vuestro beneficio o con vuestros medios. ¿Y cómo quedaría la voz pasiva? Vosotros dos sois amados. Muy bien, sois amados. Hecho este ejercicio, voy a pedirles entonces el favor de hacer, no nos da sino tiempo para el imperfecto, que alguno, el primero que me entregue el tiempo imperfecto, elaboradito, me lo mandan por el WhatsApp, quien tenga WhatsApp, o me muestran en una hoja ese tiempo imperfecto en la pantalla, y ya. Y ya nos vamos. ¡Hola! No falta la tercera del dual. Exactamente, como acabo de decir, porque lo dije al introducir, esta es exactamente igual. No. La tercera del dual ya es exactamente igual a la segunda del dual, porque es la misma terminación. Entonces yo dije que no le iba a hacer, porque es exactamente esa. Segunda dual igualita queda a la tercera. Pues obviamente cambia, es la traducción. Ya ustedes pueden comenzar a hacer el ejercicio. Bien, voy a compartirles cómo debe quedar todo para que concluyamos entonces este momentico, porque se supone que yo a Henry lo debo someter a predicamento en este preciso instante. Entonces simplemente para que hagan un pantallazo, aquí les muestro cómo debe quedar todo el cuadro, tanto del presente como en este caso del imperfecto, que era lo que ustedes estaban practicando. Van a ver en la estructura que he colocado tanto el tema con su vocal, como por ejemplo la terminación, para después ver el resultado con sus correspondientes traducciones. Filumen. Aquí Henry tenía un problema, porque Henry me había colocado una epsilon en vez de una eta. Daniel Munera, por ejemplo, no me había colocado espíritus en ninguna de las epsilon y yo eso lo considero error. Bueno, aparte que tenía otros errores. Miren los acentos, filú, aquí el acento está
prácticamente al final. Efileito, efilúmetha, efileisfe, efilunto, efileisthon y efileisfen. Aquí tenías, Henry, un errorcito, no sé si lo estás viendo. Es que lo que son los errores que me acuerdo que tú tenías. Sí, sí, ya lo vi, padre. Ok. Este es el cuadro de cómo debería quedar esto. Como se hace este verbo, se hacen todos los otros verbos a contraer siguiendo las reglas específicas de sus propias contracciones. Que pues obviamente por el tiempo ya no podemos mirar porque yo quiero ya explicar la próxima clase cómo se utiliza este tipo de voces dentro del contexto de nuestro análisis.